¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Hoy estamos realizando una emisión muy especial del Espejo. Estamos dedicando nuestro espacio a recordar una página de la historia del pueblo cubano por obtener su libertad. Esas que estaban viendo eran imágenes del documental Operación Coraje, de nuestro colega y querido amigo Luis Guardia. Y tenemos en el estudio a su productor Pedro Corzo y a Osiel González, oficial además del Segundo Frente Nacional del Escambra y uno de los fundadores de Alfa 66. Una organización de exiliados cubanos que creyó, que apoyó en su momento la lucha armada como única forma de devolverle a Cuba su libertad. Muchísimas gracias a los dos, Pedro, Osiel, por tener la gentileza de estar con nosotros. Qué importante es rescatar estas páginas de la memoria histórica, sobre todo para las nuevas generaciones. Es fundamental. El pueblo cubano ha estado árido, muy árido de valores en estos 62 años de dictadura. Y estos hombres y mujeres que han luchado durante décadas y que entregaron su vida a favor de la libertad de Cuba son los paradigmas del mañana. Son los ejemplos los que van a sostener a las nuevas generaciones de cubanos para que sean capaces de defender sus derechos y también cumplir con sus deberes. Vicente Méndez, quien es la figura protagónica de este material, fue alguien que creyó en la necesidad de un cambio en Cuba, como muchos cubanos que no apoyaron el golpe de Estado realizado por Fulgencio Batista en el año 52 y que de una forma o de otra apoyaron la llegada de Fidel Castro en enero del 59. Y a pocos meses de su llegada, pues triunfal a La Habana, rompieron sus ataduras con el naciente régimen. ¿Qué les parece si vemos este fragmento del documental Operación Coraje, donde el jefe de la guerrilla Julio Oliva y el guerrillero Francisco Paco Talavera describen cómo fue este alzamiento en armas de Vicente Méndez? Vicente Méndez combate al gobierno de Fulgencio Batista como miembro del Segundo Frente Nacional del Escambraí, un grupo guerrillero que operaba desde esa central región montañosa y que tras el triunfo de la revolución castrista rompe sus ataduras con el naciente régimen comunista. Yo conozco a Vicente Méndez desde que era niño. Somos del mismo pueblo, Manicaragua. Yo veo a Vicente Méndez cuando se alza en el Escambray. Me tocó a mí hacer algunos trabajos fuertes en aquel entonces y casi siempre cuando iba de regreso al Escambray chocaba con él, porque él y Diosdado Mesa siempre estaban juntos y yo estaba con Diosdado Mesa. Vicente Méndez se alzó unos días antes que yo. Se llevaron el cuartel de Camajuaní con todos los soldados y todas las armas. Vicente siempre fue un activo y corajudo combatiente que se destacó por sus acciones, por no temerle a la muerte, por ser fiel a su causa, la libertad de Cuba. La ofensiva llegó y se puso aquello que para donde quiera que tú caminabas, tropezabas con milicianos. Se dice limpia a la forma que el gobierno metió 120.000 hombres a luchar contra nosotros. ¿Quiénes éramos? 300, 400 hombres, casi todos campesinos, sin experiencia guerrillera. En agosto de 1960, el régimen castrista lanza un feroz operativo contra quienes combatían en el Escambray. Moviliza decenas de miles de milicianos desde todos los rincones de la isla y los reubica en esa zona montañosa, estableciendo un cerco para impedir la llegada de avituallamiento a los guerrilleros. El 28 de enero del año 61, natalicio de José Martí, nos reunimos en Nuevo Mundo, Edel Montiel, Vicente Méndez, Zacarías García, Ismael Heredia, Nando Lima y yo. Y nos informaron Edel Montiel y Vicente Méndez que ellos se iban para el llano porque no había comida, muchas tropas y no había armamento. Entonces ellos se fueron y rompieron el cerco, porque ahí cerca estaba el cerco
que cubría completo el Escambray. Vicente Méndez, junto a Edel Montiel y parte de sus respectivas guerrillas, rompen el cerco de las milicias castristas. Se refugia herido en el llano hasta que finalmente logra salir de la isla. Bueno, pues Vicente, junto a varios de sus cercanos colaboradores, tuvieron que escapar de Cuba. Por cierto, sí, el que tú tuviste que hacerlo, en el caso de Corzo estuviste en presidio, porque en ese momento si uno no estaba con el régimen, pues tenías que abandonar Cuba o te encarcelaban, y eso era una triste opción. La opción era la huida o el fusilamiento. De una forma u otra, lo que estuvimos en contra de la dictadura. Pues déjeme decirte, nosotros desde que estábamos alzados en el Escambray, estábamos ya disgustados con Fidel Castro y el grupo que lo acompañaba, sobre todo con el Che Guevara, que llegó a la zona donde nosotros operábamos con una carta, que por ahí salió, una carta tratando de quitarle el mando a los distintos jefes de las guerrillas que operaban con el segundo frente del Escambray. De ahí salió una discusión muy grande entre William Morgan y el Che Guevara y Jesús Carrera. De hecho, el Che era una persona que era cobarde, era un asesino, pero era una persona cobarde. Jesús Carrera le dijo, sacó la pistola y le dijo, tú lo que eres no se puede... Y sin embargo, a pesar de ser un cobarde y un asesino, se hizo un mito del Che. Sí, se hizo un mito del Che por una fotografía que salió pero no bien le temblaba, tomada, era cobarde, pero no le temblaba la mano a la hora de disparar a una persona por la espalda. No le temblaba la mano, era un asesino nato. De gente, eso la mayoría son gente cobarde, y eso era lo que era el Che Guevara, un asesino cobarde. Bueno, pues Alfa 66 fue una de esas organizaciones que más impacto tuvo además en la lucha del pueblo cubano por obtener su libertad. ¿Qué les parece si vemos juntos este fragmento del documental Operación Coraje de nuestro colega Luis Guardia, donde se enfatiza en la fundación de esta organización, de la cual Vicente Méndez fue uno de sus miembros? Vamos a verlo. Habíamos sido citados por Fidel Castro en un telegrama a que fuéramos a visitarlo al Palacio Presidencial el día 26 de enero de 1961 para conversar con él en el Palacio Presidencial. Y el 26 de enero a las 3 de la tarde, que era la cita que teníamos que estar en el Palacio, entramos nosotros a Miami ya como grupo que se había revelado en esa forma de enfrentamiento con el régimen. Tras su ruptura con el régimen castrista, un grupo de oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray deciden escapar de la isla y fundan en el exilio Alfa 66. Alfa 66 surge por iniciativa de los oficiales, un grupo de altos oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, que querían dar algo nuevo a conocer, una nueva esperanza, una nueva luz en el horizonte de la libertad de Cuba. Y en ese grupo estaba pues Eloy Gutiérrez Menoyo, que en aquel momento era el dirigente principal del Segundo Frente Nacional del Escambray, estaba Andrés Nazario Sargén, Aurelio Nazario, que fue el primer secretario general de Alfa 66, estaba Armando Fleites, el doctor Armando Fleites, estaba Lázaro Asensio, el comandante Lázaro Asensio, estaba el capitán Kiko Perna, estaba Ángel Baño, estaba Roger Redondos, o sea, en fin, un grupo de oficiales que habían abandonado Cuba. La razón fundamental que se crea Alfa 66 es luchar por la libertad de Cuba. La idea nuestra al conformarse la organización era, en la etapa inicial, demostrarle al pueblo de Cuba que sí se podía luchar, que sí había puntos débiles del régimen castrista por donde se podía atacar,
Y de ahí surge la idea de los ataques de comando contra objetivos militares en las costas de Cuba. La creación de Alfa 66 se hace en Puerto Rico en el año 1961. Se le da el origen al nombre de Alfa porque es la primera letra del alfabeto griego. Y 66 se deriva de que fueron 66 los miembros que formaron su fundación. En los primeros 4 años, más 3 años, o 3 o 4 años, hicimos 14 ataques comando en distintos lugares. Establecimos una base en las Bahamas, una base por la libre. Fuimos y ocupamos un pedazo de allí en la isla William y establecimos un campamento donde habían 40 o 50 personas ya. Vicente Méndez llega a Alfa 66, cuyo objetivo en ese entonces era desarrollar acciones comando. Propone establecer un foco guerrillero en Cuba y obtiene el apoyo de la dirigencia de la organización. Bueno, pues seguimos en este especial de Operación Coraje y yo quería comentarle a usted, porque Osiel, usted fue uno de los que tuvo contacto con Vicente, usted fue uno de los dirigentes de Alfa a los que usted convence para regresar precisamente a la lucha guerrillera cuando la organización en ese momento pues no estaba realizando o estaba realizando las operaciones comando. Cuénteme un poquito sobre este episodio. Bueno, una de las cosas principales que Vicente Méndez consiguió en el exilio fue levantarle el ánimo a la población, a los cubanos que estaban exilados aquí en Miami, porque hubo un tiempo que nadie creía que se podía hacer algo, todo el mundo estaba con el ánimo caído, desesperanzados, ¿no? Como que no se puede hacer. Totalmente, y Vicente consiguió levantarle el ánimo a la población. Tan es así que cuando Vicente desembarca en Cuba, se reunieron cientos y cientos de jóvenes cubanos que se inscribieron en Alfa 66. De ahí salió, de esos cientos y cientos, el grupo que desembarcó con el coronel Rodríguez Pérez, que dentro de la lucha contra Fidel Castro, ese fue una de las epopeyas más grandes de la lucha guerrillera contra la tiranía castrista. ¿La lucha armada era la única opción? Bueno, no había otra. Todo, en realidad, no había nada que hacer que no fuera la lucha armada, y la prueba es que nosotros no hemos ganado, pero ellos tampoco han ganado. Y los que propiciaban el diálogo con el gobierno cubano perdieron el tiempo y al final se dieron cuenta que la única opción era la lucha armada contra la tiranía, y en eso, dentro de Cuba, el ejemplo es Pedro Corso, Luis, de los que lucharon con las armas contra la tiranía. O sea que no había otra opción que la lucha guerrillera, la lucha armada, y Vicente fue uno de los exponentes de esa fase claves de la historia cubana. Vicente Méndez tenía además una idea fija en su mente, y lo estábamos comentando con Osiel y con Pedro: devolverle a Cuba su libertad. Estas imágenes que van a ver son totalmente inéditas, no las han visto, y muchos de ustedes podrán presenciar aquí, en El Espejo, en exclusiva, este estreno mundial. La guerrilla de Vicente Méndez, entrenando y posteriormente llegando a las costas cubanas, gracias a nuestro compañero Luis Guardia. Vamos a verlo. Vicente Méndez comienza a conformar su guerrilla, a buscar hombres con experiencia militar. En las afueras de Miami se establece un campamento de entrenamiento. Yo creo que lo más interesante, Agustín, es el que tú le hayas tomado la impresión a la juventud que va a defender la Cuba que va a surgir el día de mañana. Lo que tú has visto y has conversado con ellos, que no es un plan
ligeros, que son hombres convencidos de la libertad de la patria y son hombres que van a dar la vida, si posible, como lo vamos a dar todos, por ver la Cuba libre. Estas imágenes fueron tomadas por el camarógrafo Eduardo Hernández, más conocido por Guayo, junto al periodista Agustín Ayes Soberón. Aquí se aprecia a la tropa de Vicente Méndez entrenándose. Y yo vengo a Miami al entrenamiento. Vicente está haciendo el segundo entrenamiento, es decir, para el segundo viaje. Pero como yo tengo tan poco tiempo entre la llegada mía y el desembarco, Vicente no acepta, no quiere que yo vaya. Andrés quiere que yo vaya, pero Vicente dice no, tiene muy poco entrenamiento. Déjenlo, porque detrás de mí va en otro desembarco. Esta vez se escoge la fecha del 17 de abril de 1970. Habían pasado 9 años del desembarco por Bahía de Cochinos de la Brigada 2506. Eduardo Hernández, Guayo, deja plasmadas para la posteridad estas imágenes. El grupo de jóvenes cubanos en el barco madre, ultimando los detalles. Bueno, muchachos, como ustedes saben, vamos a concluir nuestra misión. Llevamos tiempo ya preparando y en este momento ya estamos en punto de partida. Así que ya ustedes saben más o menos que vamos a demostrar a todo ese pueblo y a toda esa gente que nosotros somos capaces de eso. Porque si lo hemos demostrado otras veces, ¿por qué no lo vamos a seguir demostrando? Y yo creo que todos ustedes están capacitados para llevar adelante el plan que ha trazado el Alfa 66. Mientras quede uno del grupo, el plan va a ir adelante. Y nosotros, única y exclusivamente, vamos a caer con la muerte. Rafael Peña, Eugenio Fiol, Ángel Iribar, José Quesada, René Rodríguez, Vicente Méndez, Mario González, Ibrahim Infante, Amado Velázquez, Francisco Esteves, Luis Aurelio Nazario, Mario Rivera y Leonardo Hernández dejan el barco madre y parten en la lancha de desembarco. Esto es una maravilla, tener a estos invitados tan de excepción en este corte, pero a mí me gustaría comentarte, porque tú además eres director del Instituto de la Memoria Histórica, y Cuba ha contado su historia, pero falta contar la historia del exilio. La historia del exilio no tanto, la historia de la lucha contra la dictadura. Ese es el esfuerzo y el compromiso del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Recoger los episodios en los que el pueblo cubano, de una forma u otra, ya sea pacífica o violentamente, ha participado, ha cumplido un rol. Y destacar esta función de hombres como Vicente Méndez, y quiero enfatizarlo, mientras la clase dirigente cubana, mientras muchos periodistas cubanos, muchos intelectuales cubanos, se plegaron al castrismo y salían gritando paredón en las calles, el campesinado cubano fue pionero en oponerse al castrismo. Y hombres como Vicente Méndez, con poca instrucción escolar, se fueron para las montañas con las armas en las manos para derrocar la dictadura. Osiel, y lo importante que es a través de estos documentos, tengo muy poquito tiempo, 30 segundos, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta, que las nuevas generaciones, esos que en el movimiento San Isidro, toda esa gente que de alguna manera siguen manteniendo la lucha contra este gobierno tiránico, ¿qué importante es que tengan estos documentos? La importancia es para que vean el ejemplo que han dado hombres como Vicente Méndez, que empuñaron las armas para defenderlo a ellos, para defender a la población, a los que están sufriendo dentro de Cuba. Ese es el mensaje que tiene hombres como Vicente Méndez y otros muchos hombres que... Y como usted incluso. Bueno. No sea modesto. Gracias, pero no, hombres que de verdad lo han dado todo por la patria. Nosotros estamos vivos, no lo hemos dado todo todavía. Bueno, yo creo que cuando uno va a un campo de batalla
y lucha, no sabe si va a salir vivo o si va a salir muerto. Así que en cualquier caso yo me imagino que el factor suerte puede jugar, pero el alma y las ganas de acabar con un régimen despótico y tiránico fue el mismo. Sí, no, es verdad que el factor suerte interviene mucho en la lucha y en los que estábamos luchando. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es el ejemplo que le estamos dando con hombres como Vicente Méndez al pueblo de Cuba, que no pierdan la fe, que el exilio está al lado de ellos y que cuando suene el clarín, miles de hombres van a salir para Cuba a defender con las armas al pueblo esclavo. Pues yo les quiero agradecer muchísimo a los dos por el ejemplo, incluso para mí, que llevo tantos años acá y que desconocía realmente episodios como este. Yo personalmente le quiero agradecer a los dos. Gracias. Y a mí me gustaría comentarles que fueron solo 13 hombres, pero decididos a todo, contra un ejército. Qué coraje, ¿no? Qué valor. La guerrilla fue aniquilada por un ejército que los superaba de forma exponencial en hombres, en logística, en armamento. El desembarco de Vicente Méndez demostró que las ansias de libertad del exilio y del pueblo cubano no han muerto. De hecho, a solo 5 meses de su incursión guerrillera, José Rodríguez Pérez hizo lo mismo por Río Seco en Banes, al norte de la provincia de Oriente. Muchísimas gracias a los dos y gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el lunes.